esta semana. Estamos predicando el temor a Dios, tema muy importante para un cristiano, tema muy importante para nuestra relación con Dios, el temor a Dios. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando leemos las escrituras, cuando vamos leyendo las escrituras y vamos aprendiendo de la palabra de Dios, vamos a ir viendo que existen dos tipos de temores que se presentan en la Biblia. Un tipo es cuando vemos en el Antiguo Testamento que la gente temía a Dios, pero era un temor al castigo, o sea, tenían miedo a que la ley los castigara, a fallar y ser castigados por la misma ley. Entonces la gente tenía un temor a Dios debido al miedo, al castigo. Cuando viene Jesús, Él nos enseña la gracia, pero la gracia no hace que el temor desaparezca. De hecho, la gracia empodera el temor a Dios. La gracia nos enseña con más fuerzas a temer a Dios. Entonces, el temor a Dios del que habla Jesús, del que habla los apóstoles, cuando empiezan a hablar del temor, está hablando de un temor basado en el amor. No es un temor basado en el miedo. Mucha gente puede seguir a Dios, puede obedecer sus mandamientos, pero los obedecen porque tienen miedo al castigo. Es un temor. Pero por medio de Jesús, por medio de su gracia, nosotros recibimos o aprendemos el temor desde el amor a Dios, no desde el miedo, sino desde el amor a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios por el castigo, pues siempre vamos a andar estresados, frustrados, vamos a andar desesperados, angustiados. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a fallar a Dios y que nos vaya a castigar. Pero en el temor basado en el amor, en la gracia, el temor no es que Dios nos castigue. El temor que tenemos es de ofenderlo. No es que nos castigue. Tememos porque lo amamos tanto que tenemos miedo, tenemos temor a ofenderlo. Es como platicábamos alguna vez, es como en una pareja, sería lo mismo que la pareja, el esposo llegara en la noche y ella, sí, voy a hacerle de comer y voy a preparar todo, porque si no lo hago se va a enojar y me va a dar una regañada y me va a golpear y va a hacer un show, y para evitarme todos esos problemas voy a hacer lo que me toca hacer. Para evitarme todos esos problemas voy a hacer las cosas. Entonces o existe el amor, el temor basado en el amor, donde haces todo lo que tienes que hacer, pero no porque tienes miedo al problema, sino porque tienes miedo a ofender a la persona que amas. No quieres ofender a la persona que amas. El temor a Dios es un temor basado en el amor. Es un temor donde no que te quita la responsabilidad. El que Dios te ama te quita la responsabilidad de cumplir con sus mandamientos. No, el amor no nos quita la responsabilidad de cumplir sus mandamientos. La gracia no nos quita esa responsabilidad de cumplir sus mandamientos, pero no los cumplimos porque tenemos temor al castigo, sino porque amamos a la persona, amamos al Señor y no queremos ofenderla. Entonces, la escritura que queremos estudiar esta semana es Isaías Isaías capítulo 11 del 1 al 5. En esta escritura, en su contexto, Isaías, el profeta Isaías, 800, 900 años antes de Cristo más o menos, da esta palabra que viene de parte del Señor. Dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según sus apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo a favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. ¿Qué estaba sucediendo en el contexto de esta escritura? En el libro de Isaías, el pueblo de Israel venía saliendo de una persecución, de una destrucción que había hecho el rey de Asiria, y había hecho una gran destrucción, y Dios le dice al profeta Isaías: Isaías, habla a mi pueblo y dile esta palabra. Si nosotros vemos la escritura, dice que del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. ¿Cuál era el tronco de Isaí? ¿Quién eran los descendientes de Isaí? La semana pasada vimos el libro de Números y veíamos que Caleb era descendiente de la tribu de Judá. Bueno, Isaí es descendiente de Caleb, es el papá de David, y Jesús es descendiente de David. Entonces él dice: del tronco de Isaí brotará un retoño. ¿Por qué está hablando de un tronco? Está hablando de un árbol cortado. Está diciendo que hay un árbol que se cortó, hay un tronco muerto que ya no tiene vida. ¿Quién era ese tronco? Era el pueblo de Israel, que había caído en desobediencia, había perdido el temor a Dios, había caído en idolatrías, había caído en muchísimos errores. Y el rey de Asiria había barrido con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Entonces dice el Señor: de ese tronco caído brotará un nuevo retoño, y un vástago nacerá desde sus raíces. ¿Por qué está hablando que desde las raíces? Porque el tronco estaba completamente muerto, pero Dios había prometido a David que su reino continuaría por todas sus generaciones, pase lo que pase. El hombre puede tratar de intervenir en los planes de Dios, pero los planes de Dios siempre se van a cumplir. El tronco estaba muerto, el tronco ya no tenía vida, pero Dios estaba diciendo: de ese tronco muerto yo voy a sacar vida, de esa raíz que está en el fondo yo voy a sacar la vida, y voy a dar un vástago, un retoño, algo que es mío. ¿Qué es un vástago? Un vástago es un nuevo tallo, un vástago es un hijo. Entonces está diciendo que de la raíz iba a sacar algo nuevo, y empieza a describir quién es esa persona que iba a nacer de esa raíz. Y dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿A quién se está refiriendo cuando está hablando Isaías? Está hablando de los descendientes de David, que iba a ser el vástago nuevo, que iba a ser el Mesías. Isaías está refiriéndose al Mesías, está dando una descripción del Mesías. Fíjense cómo lo describe: en él reposa el Espíritu del Señor, en él está el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor al Señor. ¿Quién que ha pasado por esta tierra reúne con todo eso? Solamente Jesucristo. Miren lo que está diciendo: el Espíritu del Señor reposará. En todas las versiones dice que el Espíritu del Señor reposará. Es bien interesante que utilice esta palabra, reposará. ¿Por qué no dice que se postrará? Dice reposará. ¿Qué es reposar? Reposar es encontrar descanso. Reposar es encontrar tranquilidad, paz. Es encontrar alivio, es estar tranquilos. Y dice que el Espíritu de Jehová encontrará eso en esta persona. ¿Quién es esta persona a la que se está refiriendo Isaías 900 años antes de Cristo? ¿Quién es el único que puede ¿Quién es el único en que el Espíritu de Jehová mismo descansa?
guarda reposo, se contenta, se alegra, está tranquilo, no se estresa, más que en Jesucristo. Entonces Él está describiendo a Jesús. El profeta Isaías está describiendo a Jesús, pero dice que el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, de consejo, de poder y el espíritu de conocimiento estarán en Él. Si ustedes están viendo, si tienen ahí sus Biblias, dice: el espíritu del Señor reposará sobre Él. 2 puntos. No son puntos y seguidos, no es punto y coma, es 2 puntos. ¿Qué está tratando de decirnos Isaías, o el Espíritu Santo a través de Isaías aquí? Nos está tratando de describir las características y las cualidades del Espíritu de Dios. Está hablando de las cualidades del Espíritu de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué tiene Dios? Y Dios dice que tiene un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento. Pero bien interesante, parte del espíritu de Dios es el temor. Nosotros, ¿qué recibimos como hijos de Dios primeramente? Para poder ser hijos de Dios, ¿qué recibimos después de que nos arrepentimos y que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas? Nos llena el Espíritu de Dios. Por lo tanto, en nosotros debe de estar el temor. Es parte de Dios el temor. De hecho, ahorita vamos a ver, es el regalo. Es uno de los regalos más preciosos y de los dones más preciosos del Espíritu de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido sabiduría? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido conocimiento? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido poder, entendimiento, capacidad de aconsejar? ¿Cuántos hemos pedido eso a Dios? Todos. ¿Cuántos hemos pedido temor? Interesante. Y dice, fíjense lo que dice, Él, ¿quién? ¿Quién es Él? El Mesías. Él se deleitará en el temor a Dios. No está diciendo que Él se iba a deleitar en la sabiduría. Él no está diciendo que se va a deleitar en el poder. No está diciendo que se va a deleitar en el entendimiento. Está diciendo que se deleita en el temor. ¿Qué es deleitarse? Deleitarse es estar alegres, estar gozosos, estar llenos de alegría, estar llenos de felicidad, estar alegres. Deleitarse es un estado de alegría que no entendemos. Es un éxtasis, el deleite. Es más que estar alegre, es más que estar feliz. Y el Señor está diciendo que el Mesías, toda su felicidad, todo su gozo, todo su deleite está en el temor. ¿Qué sucede, hermanos? Mucha gente está buscando felicidad en el dinero, en las posesiones, en los títulos, en el trabajo, en muchas cosas. No nos vamos a meter en muchas profundidades, pero están buscando el deleite en todo eso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando adquirimos? ¿Qué sucede si el dinero nos deleita? Siempre vamos a querer más, porque ya sentimos ese deleite, pero entonces vamos a querer más. ¿Qué pasa? Es como, ¿qué pasa si nosotros, una mujer nos deleita y luego queremos otra y otra? ¿Qué pasa si cualquier situación? Vamos a ver que mucha gente dice: yo no me drogo, yo no tomo, yo no hago nada, yo no uso ninguna sustancia mala para sentirme bien. Ok, pero ¿dónde estás buscando tu deleite? ¿Dónde está el deleite de tu vida? ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos, o cuando una persona empieza a usar drogas? La primera vez siente bien padre,
después, ¿por qué busca nuevamente la droga? Porque quiere volver a sentir lo mismo. ¿Y por qué busca otra vez la droga? Porque quiere volver a sentir mismo y cada vez va a necesitar más. Bueno, las mujeres, el dinero, todo, cada vez vas a querer más y más y más, porque es un falso deleite. El verdadero deleite, el que te llena, el que es permanente, el que es continuo, el que no falla, es el deleite en el temor al Señor. Es el temor al Señor lo que te produce la verdadera alegría. Es el temor al Señor lo que te produce el verdadero gozo. El Mesías se iba a deleitar en eso. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús iba a ser toda su alegría, todo su gozo iba a estar basado en obedecer a su Padre, en hacer lo que su Padre le estaba pidiendo, en seguir los pasos de su Padre, en caminar en los planes de su Padre. Toda su alegría provenía de allí. Su alegría no provenía ni del dinero, ni de las posiciones, ni de nada. ¿Por qué? Porque el dinero, las posiciones, todos los deleites del mundo son falsos y solo duran un instante, y entonces vas a tener que volver a buscarlos y buscarlos y buscarlos, y va a llegar un momento como las drogas. Las veces que las uses, ya no alcanzas deleite. Así es el dinero, así es todo. ¿Cuál es la palabra contraria? ¿Cuál es el antónimo de deleite? Si nosotros buscamos en el diccionario el antónimo o la palabra contraria a deleite, se llama aburrimiento. ¿Sabes por qué estás aburrido? ¿Sabes por qué te aburre todo? Ora por temor al Señor. ¿Sabes por qué te aburre todo? Porque tus deleites falsos ya te llevaron a un punto máximo donde ya no te estimulan. El deleite en el temor al Señor nunca se acaba. ¿Cómo puedes andar en alegría entre todos los problemas? ¿Cómo puedes estar feliz entre todas las dificultades? ¿Cómo puedes estar alegre? ¿Cómo nada te tumba? Mi deleite está en el temor al Señor. Mi alegría proviene del temor que le tengo al Señor. Mi gozo, mis fuerzas, todo proviene del deleite en el temor. Esto es una enseñanza que cuando yo la estaba estudiando dije: Señor, andamos buscando nuestra felicidad, nuestro gozo en muchas cosas. Digo, para los que son novios y se van a casar después y todo, no, ya sabemos que hay novios y todo, pero no se los quiero tirar. O sea, tienen que entender la alegría, el gozo de su matrimonio, de sus vidas, no viene de su pareja, viene del temor al Señor. Él los va a completar, los va a llenar, los va a mantener completamente alegres siempre, completamente contentos. ¿Por qué? Porque el temor produce deleite. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 4, dice que el Señor se deleita en hacer la voluntad de su Padre. Dice: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y en la escritura de primera de Pablo, nos habla
de que nos habla de que los mandamientos no son gravosos. Dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son difíciles. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo contrario a que no sea gravoso? ¿Qué es lo contrario a que no sea triste llevarlos a cabo? Los mandamientos del Señor nos producen deleite. ¿De dónde viene nuestra alegría, nuestro gozo? Viene del deleite del Señor. Y miren, Jesús, el Mesías, Él no se deleitó en sabiduría, en entendimiento, en consejo, ni en poder. No se deleitó en conocimiento, se deleitó en el temor. Muchos andamos buscando el deleite en la sabiduría, andamos buscando deleite en el conocimiento, andamos buscando el deleite en el poder. El deleite está en el temor a Dios. El temor a Dios es un regalo que Dios ya depositó en ti. Si el Espíritu Santo está en tu vida, el temor a Dios está en tu vida. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra, no constriñan al Espíritu. El Espíritu no nos va a obligar a tener temor. Nosotros tenemos que decirle: Señor, llénanos de tu temor. ¿Sabes cuánta necesidad tenemos de tu temor? Que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu nos llene de ese temor que tanto necesitamos. Que nos llene de ese temor a ti. Enséñanos a tener temor. ¿Por qué, hermanos? Porque si viene del Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir, hermanos? Con nuestra mente, el pasado, no conocemos el temor a Dios. De hecho, ahorita hablábamos del temor al castigo, hablábamos del temor por amor. Pero la gran sociedad, la gran cantidad de la sociedad no conoce el temor. ¿Y por qué creen que están todas estas pandemias? Y toda la violencia y todo lo que hay. ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tanto? No hay temor a Dios. No se deleitan en el temor a Dios. Terminan divorciándose, peleándose, separándose, enojándose. Terminan con todo eso porque no hay deleite en el Señor. Terminan frustrándose y andan de aquí para allá y de allá para acá, y buscando aquí y buscando allá, y haciendo aquí y haciendo allá, y a ver qué hago, a ver qué. ¿Por qué? Porque estoy demasiado aburrido. Quiero puras cosas novedosas. Quiero que Dios siempre me esté dando cosas novedosas. Quiero que siempre estar haciendo algo que me estimule mis emociones. Eso es el vicio que tenemos a los estímulos, al deleite que no es del temor a Dios. En el temor a Dios no servimos para gozarnos, servimos porque ya nos gozamos. No venimos a la iglesia ni somos cristianos para gozarnos. Venimos a la iglesia porque ese es nuestro gozo. Servimos porque ese es nuestro gozo, servir. Oramos porque ese es nuestro gozo. Y si ustedes están viendo, estamos hablando de todas las cosas que son la voluntad de Dios. O sea, nos encanta hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque Dios ya nos gozamos en el temor a Él. Fíjense lo que dice: no juzgará, dice, no juzgará según las apariencias, no decidirá por lo que oigan decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad
el ceñidor de su cintura. Ahí está dando una descripción, la misma descripción de Apocalipsis. Cómo era el que estaba en medio de los candelabros de oro. Traía una bata, estaba ceñido con un cinto. Él está dando la misma descripción del libro de Apocalipsis. Pero lo interesante aquí de lo que quiero, en lo que me quiero enfocar, es en esto. Dice, Él no juzgará según las apariencias ni decidirá. Si ustedes están viendo, Él recibe sabiduría, recibe poder, recibe espíritu de consejo, recibe todo. Pero al deleitarse en el temor, lo que está haciendo es hacer las cosas como a Dios le agrada. Sí, podemos tener mucha sabiduría, mucha fuerza, mucho conocimiento, pero si no hay temor, todo se vuelve un desastre. Se nos puede dar una autoridad, se nos puede dar, Dios nos puede proveer, Dios nos puede bendecir, nos puede dar grandes cosas, pero si no hay temor, todo es un desastre. Si ustedes ven, inmediatamente después de deleitarse en el temor, Él empieza a describir cómo juzgará. ¿Qué quiere decir? Todo lo que el Mesías iba a hacer era guiado por el temor. La pregunta aquí es, ¿en tu vida necesitas el temor? Ya para terminar, vamos a leer unas escrituras. Filipenses 2, 12, 13 dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Nosotros podemos ser justificados, hermanos, pero si despreciamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, a través del temor, a través del espíritu de temor que Él deposita en nosotros, podemos despreciar o no valorar el temor. Entonces, ¿qué sucede? Nos podemos enfocar demasiado en otras cosas, y lo que va a suceder es que no se hacen las cosas como Dios quiere, sino las empezamos a hacer a nuestra forma, a nuestro modo. Entonces dice en Job: Dios es poderoso y Él infunde poder. Él pone orden en las alturas de los cielos. ¿Pueden contarse acaso sus ejércitos? ¿Sobre quién no alumbra su luz? ¿Cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de la mujer? Dios nos muestra cuán grande es, cuán poderoso, para que busquemos su temor. Él nos muestra todo su poder, toda su grandeza, para que pidamos de su temor. Dice en Salmos 11, el Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El regalo más grande que has recibido, hermano, que está allí en tu corazón, está allí depositado, es el temor al Señor. Ese te va a hacer caminar en obediencia a Él, y esa obediencia te va a traer gozo, te va a traer deleite, te va a traer alegría. ¿Cuántos de nosotros hemos probado al Señor en esa área?
en la cámara, ¿cuántos años tienes en el Señor? ¿Y cuánto tiempo de tu vida vives en el temor? Digo, en el temor a Dios. ¿Cómo sabes si estás en el temor a Dios o no? El temor a Dios produce deleite. El deleite del mundo produce aburrimiento. Constantemente estás queriendo algo nuevo. Constantemente quieres experimentar algo nuevo. Constantemente estás necesitando siempre algo. Y las cosas del Señor te empiezan a aburrir. Las cosas del Señor te aburren. Orar, hacer lo que el Señor nos pide, servir a otros, ser fieles a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, proteger nuestras familias, amar a nuestra iglesia, proteger a nuestra iglesia. Esas son las cosas que demuestran el temor a Dios. Y esas son las cosas que producen alegría. Las cosas que están fuera de lo que Dios ha estipulado como buenas para Él, pueden encontrar un deleite, pero es un deleite que pasa y que va a terminar produciendo un aburrimiento. ¿Quién de nosotros necesita el temor a Dios? Quiero que sepan, hermanos, desde que estoy estudiando el temor a Dios, lo había estudiado, pero hoy Dios me ha estado revelando. Tu vida depende del temor. Tu relación con Dios depende de eso. Y no tienes que buscarlo. No tienes que luchar por Él. Tienes que pedirlo. Tienes que mostrarle al Señor cuánto lo necesitas. Dice el Señor: todo aquel que pida de mi espíritu, se lo daré. Todo aquel que pida de mi espíritu, se lo daré. Señor, sí quiero el paquete completo, porque somos, la obra va a concluir en la semejanza de Jesús, y Dios quiere depositar todo esto en nosotros. Pero si Dios en este momento me pide, y yo he orado y le he dicho: ¿qué es lo que quieres? ¿Espíritu de sabiduría? ¿Espíritu de poder? ¿Espíritu de conocimiento? ¿Qué es lo que quieres? Yo le dije al Señor: yo quiero el espíritu de temor. Quiero temerte más. No necesito la sabiduría ni nada de eso. Si no está el temor, no la quiero. Si no está el temor, no quiero poder. Si no está el temor, no quiero autoridad. Si no está el temor, no quiero conocimiento. Si no está el temor, no quiero sabiduría. Primero tu temor, Señor, para poder manejar como a ti te gusta cada uno de tus dones que me des, para hacer las cosas de cada cosa que tú me des, manejarla desde tu temor.
mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, todo manejarlo desde tu temor, Señor. Nos ponemos de pie y oramos. Yo sé que Dios está aquí con nosotros, que su Espíritu está aquí, y que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos da. Y como dice la Escritura, todo aquel que pida de mi Espíritu, se lo daré. Oremos y digámosle: Señor, primero tu temor. Primero me interesa hacer las cosas que tú me enseñes, que tú me prepares, que prepares mi mente, mi corazón, que prepares todo para hacer las cosas como tú las pides. No me ayudes, Señor, yo quiero complacerte a ti, a nadie más, solo a ti te quiero complacer. Solo a ti. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu está aquí, Señor. Y hoy hacemos valer esa palabra. Si pedimos de tu Espíritu, tú nos lo darás, Señor. Hoy pedimos de tu Espíritu, Señor. Sabemos que cuando pedimos de tu Espíritu, sabemos que tu Espíritu es sabiduría, es poder, es conocimiento, es capacidad de consejo. Pero, Señor, antes que todo, Señor, sabemos que tu Espíritu es temor. Y te pedimos, Señor, que nuestra vida inicies con eso, llenándonos de tu temor, Padre, de querer agradarte a ti, solamente a ti, y de deleitarnos en ti, Padre, porque sabemos que si nos deleitamos en ti, nuestro matrimonio será un deleite, nuestra familia será un deleite, nuestra vida será un deleite. En medio de todos los problemas, caminamos en tu deleite, Señor. Gracias por este gran regalo, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu temor. Lo recibimos como algo que necesitamos, y lo recibimos de parte de ti, Señor. Sabemos que nos lo estás dando, y sabemos que tu Espíritu va a descender en nosotros y va a escudriñar y va a trabajar con nuestros corazones y con nuestra mente, y vamos a entender claramente, porque tú vas a revelar ese temor, y vamos a poder caminar en tus mandamientos, y en vez de ser gravosos nos vamos a alegrar en tus mandamientos. En vez de entristecernos y de aburrirnos en tus cosas, nos vamos a alegrar en tus cosas, Señor, porque tu espíritu de temor produce deleite en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Toda gloria y toda honra a ti, Padre. Y sabemos que tu obra está comenzando, Padre, en nosotros. Sabemos que tu obra de temor se está fortaleciendo, y sabemos que vas a levantar personas que van a querer caminar en tu temor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Agradezcanle. Denle gracias por lo que Él nos está enseñando. Denle gracias porque Él nos revela de su hermosa palabra. Amén.